El Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió las reglas para evitar la sobrerepresentación de un partido en la Cámara de Diputados. De acuerdo con la Constitución, ningún partido político puede rebasar el 8% de sobrerepresentación. Sin embargo, los partidos ya encontraron una manera de hacerlo. Es por eso que el INE quiere intervenir para evitar este fraude a la Constitución. Para analizar estos lineamientos doy la bienvenida a Ciro Murayama. Ciro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, consejero. Hola, Leo, qué gusto estar en tu espacio. Buenas noches. Buenas noches. Oye, es un tema fascinante, desde luego, desde el punto de vista de la ciencia política, el tema de la sobrerepresentación, pero en sí, por el sistema mixto que tenemos, Ciro, de 300 diputados que se eligen por distrito, eso lleva a una sobrerepresentación natural. Sí, nuestro sistema tiene, como bien dices, 300 diputados de mayoría relativa y de hecho así empezó la historia del Parlamento en México, de la Cámara de Diputados. Durante buena parte del siglo XX solo se elegían diputados de mayoría relativa y eso castiga a las minorías porque quien gana un distrito, así lo gane por un voto, pues anula la representación de los demás. Para eso se fueron introduciendo lo que primero se llamó los diputados de partido y después los plurinominales, que eran 100 originalmente y luego llegaron a 200. ¿Cuál es el propósito de los plurinominales? Darle representación a las minorías. A veces tienen muy mala fama los plurinominales, se llega a decir, nadie vota por ellos. Totalmente falso. Cada que nosotros vamos a sufragar, cuando votamos por el diputado de mayoría relativa, también lo hacemos por el plurinominal. Y si en nuestro distrito no gana el candidato por el que votamos, eso no nos deja como ciudadanos sin representación. Los 200 diputados de mayoría relativa, de representación proporcional, en buena medida, tratan de compensar la sobrerepresentación que representa la mayoría relativa. Y por eso es que a la Constitución se le metió un tope a la sobrerepresentación del 8%. Pero como bien decías, hemos detectado que en las últimas 3 legislaturas a esta disposición constitucional se le ha dado la vuelta a través de un mecanismo pues muy ingenioso, pero que no deja de afectar la voluntad popular depositada en las urnas. Y es que los partidos, cuando se coaligan, el partido más grande le da a los pequeños sus triunfos en los distritos y entonces así aparece el mayoritario como con menos triunfos y tiene que ir por más diputados de representación proporcional. ¿Cómo se los da? Pues en el convenio de coalición dice, este candidato de resultar electo se le da a este otro partido y se le da a este otro partido. El doctor Benito Nasif, es consejero del INE, le llamó a eso el uso de partidos nodriza y me parece que lo describe muy bien. Para ponerlo en términos prácticos, en 2018 hubo un partido que no ganó su registro, que lo perdió porque muy poca gente votó por él. Llegó a obtener el partido Encuentro Social, que ya no existe, solo el 2.5% de la votación. Pero por ir en una coalición con un partido muy fuerte como Morena, logró que se le reconocieran como si fueran propios, aunque la gente había salido a votar por Morena, 56 triunfos de mayoría relativa. Fíjate, no ganó ni un distrito con sus propios votos, pero esos 56 que se le reconocieron permitieron que otros partidos entonces accedieran, en concreto el que ahora tiene más. Pero entonces esto se da en el convenio de las alianzas de cuando se coaligan los partidos, Ciro. Así es. En el convenio de coaliciones donde se da esta suerte de trasvase de votos. Si bien la Constitución dice lo que tú señalas desde 1996, ¿por qué no pasó sino hasta recientemente? Porque desde 96 hasta 2006 las coaliciones se consideraban como un solo partido y tenían una misma lista de RP y entonces el 8% de sobrerepresentación se lo verificabas a cada coalición como si fuera un partido y no pasó nada. Pero después de 2007 se separaron los partidos en la boleta electoral porque eso permitía antes el trasvase de votos. Un partido se coaligaba con otros, era un solo emblema y realmente no sabías cuántos votos había recibido
cada partido. Lo que fue necesario entonces es separarlos para conocer el apoyo real de cada partido y evitar el trasvase de votos, porque eso afectaba la voluntad popular. Lo que se inventó por parte de los partidos ahora no es el trasvase de votos, sino el trasvase de triunfos electorales. Entonces, digamos que este cambio en la Constitución con un buen propósito abrió una pequeña grieta que se empieza a aprovechar cada vez más. En 2012 fue una sobrerepresentación para la coalición del PRI y del Verde del 8.2%. Un 0.2%, un diputado, fue casi imperceptible. En 2015 fueron 9.7%, es decir, 1.7% por arriba del límite constitucional, y en 2018 llegamos a una situación donde la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo el 44% de los votos a la Cámara, pero el 62% de los diputados, es decir, una distorsión del doble de lo que permite la Constitución. Y eso lo que es grave, independientemente que en un momento se haya beneficiado el PRI o en otro Morena, es que a quien daña es a los electores que van a votar. Es decir, cuando hay sobrerepresentación, quiere decir que un partido empieza a tener más diputados que los que las urnas le dieron. Pero eso quiere decir que hay otros partidos que tienen menos diputados que el porcentaje de votos que recibieron. Esto atenta contra la igualdad del voto entre los ciudadanos. El voto de cualquier persona, vote donde vote, sea hombre, mujer, indígena, empresario, vale lo mismo. La sobrerepresentación atenta contra ese principio de igualdad del voto, porque hace que algunos votos cuenten más que otros o tengan una mejor representación que otros. Hay una construcción artificial de mayorías y un castigo artificial también a otras expresiones, y eso es lo que el INE ha decidido corregir en sintonía con la Constitución. Mira, yo la verdad aquí lo he dicho muchas veces, llevo años diciéndolo, a mí me gustan esos sistemas que sobrerepresentan, porque hace que los gobiernos tengan mayoría en el Congreso, porque si no uno diría que el Reino Unido o que Estados Unidos, que tienen este sistema, pues no son democráticos porque sobrerepresentan. Recuerdo, por ejemplo, Margaret Thatcher en alguna ocasión sacó 45% de los votos del Partido Conservador, pero tenía el 62% del Parlamento. Lo que pasa es que acá sí la Constitución muy claramente dice que la sobrerepresentación no puede ser mayor del 8%. Esto sí es una discusión constitucional, ¿no? Sí, totalmente. Tú tienes razón. En estos sistemas que tú mencionas, donde no hay listas pluris, ¿no? En el caso de Estados Unidos, pues sí, quien gana las representaciones son elecciones uninominales en cada estado de los Estados Unidos, y eso te permite que con un 51% en cada estado puedas ganar la representación y el 49% se quede sin representación. Pero México tiene un modelo distinto, que es esta conformación mixta de la Cámara de Diputados, en donde hay los de mayoría relativa y los de RP, y justamente lo que trata nuestro modelo es de evitar lo que ocurre en Estados Unidos, es decir, que se construya una mayoría artificial. En México de lo que se trata es que la diversidad política real de la sociedad que se expresa en las urnas se refleje de mejor manera en el Parlamento. Ahora, esto quiere decir, a propósito de tu pregunta y de algunas aseveraciones que no has hecho tú, pero que he oído y quiero aprovechar tu pregunta para salir del paso. ¿Quiere decir que el INE ya prohibió que va a haber mayoría en la Cámara de Diputados? Pues de ninguna manera. Si la gente vota mayoritariamente por una opción, habrá esa mayoría. Es más, como la Constitución dice que solo puede haber hasta un 8% de sobrerepresentación, bastaría con que un partido, el que fuera, tuviera 42.1% de los votos para lograr el 50.1% de los legisladores, es decir, aprovechar ese colchón constitucional de sobrerepresentación. Pero ¿hace cuánto, Leo, que la gente no le da el 42% de los votos a un solo partido? Desde 1994. Desde entonces nadie lo ha logrado. Incluso el partido que mejor le ha ido en una elección, que fue Morena en 2018 a la Cámara de Diputados, obtuvo el 38% de los votos. Tuvo su candidato presidencial el 53% de los votos y nadie lo cuestiona. En el INE desde aquí organizamos esa elección y esos votos los tuvo legítimamente y limpiamente nuestro actual presidente. Pero los partidos que lo apoyaron a él a la Cámara de Diputados no les fue tan bien.
mientras López Obrador obtuvo 30 millones de votos a la presidencia, la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo 24 millones y medio de votos a la Cámara de Diputados. ¿Qué quiere decir? Que hay 5 millones y medio de ciudadanos que dijeron: el presidente va a Los Pinos y a San Lázaro va un contrapeso legislativo. Y eso se vale en democracia, que la gente vote dividido, digamos, para cada cargo. Entonces, ¿es posible que haya mayoría en la próxima legislatura? Sí, si la gente lo decide votando. Si la gente decide construir contrapesos de poder, eso se tendrá que respetar. ¿Qué es lo que ha hecho el INE? Tomar una decisión antes de conocer los resultados, obviamente. Es una regla básica que además se aprueba acatando una sentencia del tribunal que nos dice: INE, en tu acuerdo de asignación de diputados de representación proporcional, te tienes que adecuar a los parámetros constitucionales para que no haya ni sobre ni subrepresentación. Entonces, lo que acordamos el viernes es evitar simulaciones. Por un lado, vamos a revisar que los candidatos de cada partido no sean militantes de otro, es decir, que no haya trasvase de triunfos por esta vía. Dos, ahora ¿eso con las listas que tienen ustedes de la militancia? Así es, los partidos son los dueños de sus padrones y están registrados ante el INE. Nosotros sabemos claramente quién está en un partido y quién está en otro. Segundo, ahora que hay reelección, si gana alguien que ha sido diputado y ha formado parte del grupo parlamentario de A, pues que no salgan que ahora fue diputado de Z. En realidad, que se respete la adscripción parlamentaria que ha tenido a lo largo de esta legislatura que está por concluir. Y tercero, el INE va a procurar que haya la mejor traducción entre votos y escaños. Es decir, que si tienes el 25% de los votos, pues puedas acceder al 25% de los legisladores, porque ese es el apoyo popular que tú tuviste. ¿Va a ser perfecto? No, porque está la mayoría relativa, como tú bien dices, que distorsiona la voluntad, pero se puede acercar el porcentaje de votación de todos los partidos políticos, que todos tengan... Pero aquí está, a ver, mira, te voy a decir, me tengo que ir a una pausa, pero dejo sobre la mesa la pregunta. Yo estoy convencido de que hay un problema de sobrerepresentación. Dejemos a un lado si son buenas o no la sobrerepresentación, pero sí hay un problema de sobrerepresentación que viola el principio constitucional del 8% de sobrerepresentación. Existe ese problema. Lo que no me gusta, te voy a decir, es la solución que le dieron, porque siento que hay mucha discrecionalidad por parte de la autoridad electoral para tratar de corregir eso. Una asignación de diputados de Cámara debería ser como un algoritmo que tú metes y dices, bueno, este ganó, luego le damos tantos de RP y se acabó. Aquí va a haber un control extra, que quién sabe cómo vayan a aplicar ustedes, Ciro. Lo dejo sobre la mesa, me voy a una pausa y regreso contigo. Regresamos con Ciro Murayama, estamos hablando de este tema de la sobrerepresentación y yo ponía sobre la mesa, Ciro, que efectivamente hay un problema y hay que solucionarlo, pero al leer lo que ustedes aprobaron me queda la sensación de que se viola uno de los preceptos, de los principios de la elección, que es el principio de la certeza. ¿En qué sentido? Yo no sé cómo van a asignar ustedes los diputados. ¿Cómo le van a hacer con esas 3 restricciones o límites que pusieron? Mira, qué bueno que lo preguntas porque nuestra obligación es explicar. Primero, sí, vamos a suponer que es un triunfo en un distrito de determinada coalición. ¿A quién le corresponde ese triunfo? Al partido en el cual sea militante el candidato. Ahora, si ese candidato es además ya legislador, entonces se le va a asignar al grupo al que ha sido legislador. No hay duda, el padrón está claro y el grupo parlamentario también. Ahora, supongamos que no hay militancia de un candidato ni es diputado. ¿A quién se lo atribuyes? Bueno, el convenio de coalición dice qué partido lo registró, pero ahí tiene que entrar lo que tú dices, el algoritmo. ¿Cuánto le toca a cada partido? Y entonces el
vamos a registrar el del convenio de coalición, pero para la asignación de pluris, porque este acuerdo es solo para asignación de pluris, ¿a quién le vas a tomar ese triunfo? Bueno, lo vas a tomar al partido que dice el convenio, sin que te lleve a distorsionar la representación. Es decir, vamos a tratar de traducir votos en escaños. Yo creo que había habido, lo dije en el Consejo General, una fórmula más fácil, que era aplicar el límite de la sobrerepresentación por partido o por coalición, porque la obligación de los partidos es una obligación también de los partidos cuando se coaligan. Hubiera sido una forma más nítida, más sencilla, 8% de sobrerepresentación a partido o coalición. En el Consejo General, la mayoría de mis colegas consideraron que esta vía era mejor y yo la respaldé porque no estoy casado con una fórmula, sino con la idea de hacer prevalecer la Constitución. En buena medida... Pero te das cuenta, Ciro, que al final del día la asignación de los escaños o de las curules las van a hacer ustedes, con base en ciertos criterios, pero a ver, yo viendo el... Pero es que eso iba a pasar, Leo. En la noche del día de la elección, que ya llegue al 90 y tantos %, no voy a poder saber cómo queda la composición de la Cámara de Diputados hasta que ustedes, de manera discrecional, decidan si este se va para acá o si este se va para allá, Ciro. No, porque eso lo vamos a decir desde antes. El registro de candidatos lo vamos a votar en unos días, el 3 de abril, y 15 días después diremos a dónde se asignan. Eso tiene que estar claro desde antes, tienes razón, por certeza, eso va a estar claro desde antes, no va a ser una cosa discrecional ni después de la votación. Por supuesto que todo esto tiene que quedar claro desde antes, porque además vamos a hacer un conteo rápido y nosotros vamos a dar a conocer cómo quedará integrada la Cámara de Diputados desde la noche de la elección, y para eso estas reglas, por supuesto, deben de quedar totalmente serias. Entonces, ¿qué vamos a esperar? A que los partidos y coaliciones registren a sus candidatos y entonces nosotros sabemos esos candidatos, según su militancia, según su pertenencia a un grupo parlamentario, a quién se le va a contar en caso de ganar. Es decir, no necesitamos esperar los resultados para saber a quién se le contará esto que le hemos llamado afiliación efectiva. Lo que no sabemos es cómo va a votar la gente, pero una vez que vota la gente, el criterio va a estar claro desde antes y entonces eso nos va a dar certeza a todos. Entonces ustedes van a tener la lista de los 300 distritos, a quién se les asigna y a quién, por lo tanto, los dejan afuera o adentro en la distribución de los de representación proporcional. ¿Es correcto? Así es. Vamos a poder saber cuántos triunfos trae una vez que la gente vote en mayoría relativa, para ver, una vez que la gente vote y conozcamos el porcentaje de votación, cómo nos sobrepasa su 8%. Y déjame decirte que en el pasado eso se hacía. Los diputados no se asignaron en 18, en 15 y en 12 en función del partido que les dio más votos, que así debería de ser, sino de cuando ganaba coalición, del convenio de coalición. Hay un papelito escrito desde antes en donde ellos se repartían los triunfos, aunque el partido por el que apareciera triunfador no hubiera aportado votos, como el ejemplo que te daba del partido que desapareció y que supuestamente tuvo 56 triunfos. Si hubiera tenido esos triunfos, pues no habría desaparecido, porque hubiera querido decir que mucha gente votó por él, que en la sexta parte de los distritos fue el partido más votado, y de ninguna manera lo fue. Entonces, lo que ya existe, Leo, es esa discrecionalidad, pues es una discrecionalidad de los partidos en sus convenios de coalición. Lo que el INE quiere hacer es que esos convenios de coalición no dañen la fórmula constitucional, y por eso es que tomamos esta medida. Ahora, se ha dicho, ¿la toman tardíamente? No. Cuando se aprobó el plan y calendario del proceso electoral en curso en agosto de 2020, se dijo que este acuerdo con la fórmula de asignación de diputados de representación proporcional se debería de tomar a más tardar el 31 de marzo de 2021, y lo votamos el 19 de marzo, es decir, estamos en plazo perfecto para hacer este procedimiento. Y la Constitución dice que no puede haber cambio a las leyes fundamentales del proceso electoral, y claro que esas no las estamos cambiando. Va a haber 300 diputados de mayoría relativa, están trazados los distritos de los 300
donde se van a elegir 300 diputados, y va a haber 200 de representación proporcional en 5 listas por circunscripción. Todo eso está firme y lo único que estamos haciendo es cuál es la fórmula que tenemos que aplicar en agosto, y la estamos haciendo clara desde ahora. Digo en agosto porque primero es la jornada electoral en junio, después están todas las impugnaciones a las 300 elecciones distritales, y una vez que esas están firmes, el Consejo General hace la asignación de RP en agosto para que en septiembre se instale el 1 de septiembre la próxima legislatura de la Cámara de Diputados. Entonces, pues estamos en tiempo y lo estamos haciendo con los plazos de certeza necesarios para que nadie se llame a sorpresa. Como siempre, nuestra legislación electoral tan barroca que nos caracteriza. Barroca ahora, y churrigueresca. Churrigueresca, pero hay que tratarla de hacer inteligible y clara, y sobre todo que no permitan estos recovecos darle vuelta a disposiciones constitucionales y alterar la representación popular depositada. Ahora, a posteriori, cuando ustedes dicen así queda conformada la Cámara, los partidos pueden unirse y coaligarse en la Cámara de Diputados y formar esas mayorías. También es cierto eso. Y ahí ustedes ya no pueden hacer nada, Ciro. No, pero es que además eso es parte de la política democrática, que los partidos se pongan de acuerdo, pero por favor, eso es lo más natural. Yo pienso, por ejemplo, en esta legislatura, el Verde le trasvasó 5 diputados a Morena, quién sabe a cambio de qué negociación, y con eso fueron sumando cada vez más diputados. Eso es legal, no sé si legítimo, pero es legal, y eso, ahí sí ustedes no se pueden meter, ¿estás de acuerdo? Ni podemos ni debemos, Leo, porque eso es derecho parlamentario, no derecho electoral. Nosotros nuestro trabajo acaba cuando se asignan los diputados. Si luego quieren cambiar de partido, andar de tránsfugas, pues la gente les reclamará: oye, yo te di el respaldo con una plataforma y ahora estás defendiendo unas ideas distintas. Pero en efecto, eso va más allá de las capacidades del INE. El INE lo que tiene que hacer es garantizar que los votos de la gente se cuenten bien en las casillas y que además se traduzcan bien en una conformación adecuada, nítida, legal en la Cámara de Diputados. Ya lo que hagan los diputados, pues por fortuna no es responsabilidad nuestra, nada más faltaba. Ya faltaba más. Me queda tiempo para una pregunta más, Ciro. Ya Morena se inconformó frente al tribunal sobre estas disposiciones. Yo sé que tú no te puedes pronunciar, pero yo auguro que se los va a echar para atrás el tribunal. Si así pasara, ¿van a volver ustedes a tratar de sacar otras reglas o ya queda, esto se quedará sin una solución? A ver, te estás yendo muy lejos, digamos. En efecto, Morena ya impugnó. Entiendo que otros partidos también lo iban a hacer porque veían que nos habíamos quedado cortos, digamos, o les hubiera gustado otra regla. Por ejemplo, había partidos que en el Consejo General dijeron: dense los triunfos al partido más votado de cada coalición y que la gente decida a quién le corresponda. No un convenio, no una militancia, no un pasado. La gente va y vota por el partido A. El triunfo es del partido A, no se le traslada al partido B o C. Ese es un argumento que va a tener el tribunal delante de sí, que en el Consejo General no tuvo suficiente eco. A mí me gusta esa idea de decírtela, yo lo hubiera respaldado si hubiera habido mayoría, pero el tribunal tendrá que decir. Entonces, esperemos a que lo diga el tribunal y veamos qué corresponde. Lo que es claro es que este asunto ya no se ocultó debajo de la alfombra y ya no fue una estrategia de algún partido u otro para construirse una mayoría artificial. Este es un asunto de máxima atención pública. El INE ya le entró, el tribunal le había entrado y nos dijo: ajusta tus acuerdos a los parámetros constitucionales. Entonces yo creo que nada mejor para atender los asuntos públicos que la luz pública sobre los asuntos. Que en vez de que sea un convenio de coalición acordado en lo oscurito, lo que acabe definiendo cómo se integra la Cámara, que sea la discusión pública, que sean criterios claros aprobados por el INE, pasado por la revisión jurídica del Tribunal Electoral, y con esas reglas iremos a esta elección con unos criterios
claros, diáfanos y no ocultos ni haciendo acuerdos con nocturnidad. Máxima transparencia. Pues te agradezco mucho, Ciro. Oye, de seguir así vamos a tener que traer a la NASA a hacer elecciones en México, mano, porque qué barbaridad, cada vez se pone más complicado esto. Sí, a veces se siente uno un poco astronauta, pero la fuerza de la gravedad lo regresa uno a la realidad y hay que hacerse cargo de que pues, la elección tiene que salir y tiene que salir bien para que la gente vote en libertad, vote en secreto y su voto se respete, tanto en la casilla como en la integración de la Cámara. No, y es su deber constitucional el de ustedes aplicar estas leyes. Y bueno, ahí está, la Constitución dice no una sobrerepresentación mayor del 8%. Punto. Y ese es el bien a tutelar, desde luego. Gracias, Ciro. Gracias a ti, Leo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Ciro Murayama. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.